Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos de vuelta como todos los miércoles en la clase número 10. Esta clase que damos hoy es una clase distinta, diferente. Es una clase que no está en los congresos ni en los cursos habitualmente. Es una clase que seguramente ustedes la van a ver próximamente porque me parece muy interesante y seguramente en algún congreso próximo la van a ver, ¿no? Así que, bueno, vamos a saludar primero a nuestros coordinadores. La doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo andan todos? Muy bien. El doctor Martín Fernández. Martín, ¿cómo estás? Todo bien, Martín, buenas noches para todos. Bien. ¿Estás preparando la charla del próximo miércoles? Ahí estoy en eso. Bueno, el próximo miércoles Martín nos va a hablar de cámaras derechas. Es una clase que ya dio alguna vez y se las recomiendo porque es muy interesante, muy linda clase. Así que el próximo miércoles vamos a hablar de cámaras derechas. Bien, entonces esperamos que siga entrando gente. ¿Tenemos algún aviso parroquial antes de presentar a nuestros disertantes invitados, Ana? No, pero lo que vamos a hacer es vamos a pasar de nuevo por el chat el link para que puedan ver las clases. Ya está la última clase, me avisó Ethel, desde ayer, para que la puedan Perfecto. volver a ver. Así que vamos a volver a pasar el link para todos los que no pudieron estar o los que quieren repetir la clase que lo tengan. Perfecto. Tenemos, parece, una buena respuesta en las clases vistas post vivo, ¿no? Sí, las están viendo mucho. De hecho, hay gente que incluso ve las del año pasado, que piden los links del año pasado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, siendo las... ¿Vos, Martín, algún aviso para contar? ¿Algún aviso parroquial? No, Martín, solo, bueno, no sé si hay actualización de lo que charlamos antes respecto a la fecha del cierre del curso. Sí, bueno, mañana justamente voy a tener una reunión con la gente de Tecnoimagen, que gracias a ellos estamos en esta plataforma y que son los únicos sponsors que vamos a tener. Y a ver si lo de Chascomús quedó un poco, por la crisis económica, quedó un poco desfasado de lo que uno podría llegar a pensar. Así que estamos viendo hacer algo un poco más local, hacerlo aquí en Buenos Aires y después le vamos a contar bien. La idea es sí terminar todos juntos en algo presencial, ¿no? Este mix entre lo que es un Zoom y lo que es presencial, creo que también es lo que va a reinar en el mundo próximo, ¿no? Así que bueno, y juntarnos al final y dar algunas charlas presenciales. Bien, bueno, siendo las 8 menos 25, no llegué todavía, está el doctor Jorge Lowenstein, nos está escuchando. Jorge, ¿estás ahí? ¿O no? Va y viene, estaba conectado de dos computadoras distintas, me parece. Bueno, seguramente después tendremos su opinión al respecto. Bueno, para mí es un honor presentar a un dúo. Yo no sé si alguna vez en la Argentina ha habido un dueto que es un matrimonio. Es un matrimonio. Los dos son ex residentes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Los dos son excelentes cardiólogos muy ligados a toda la parte científica. Ella ya dio clases y ya da clases en nuestro curso. Ustedes saben que es la coordinadora de tomografía y resonancia de Trinidad de Palermo. También está en el consejo de SAC. Estoy bien lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Paz? Bueno, en el consejo SAC y ex residente del ICBA también. Su marido, Santiago, que le vamos a preguntar si se conocieron en la residencia, también es ex residente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, pero ahora es el jefe de arritmias y electronavegación del Sanatorio Basterrica. Además tiene una interesante carrera internacional porque se formó en Quebec, en Canadá. Volvió y ahora en este momento está como jefe de todo lo que es arritmias, electrofisiología y electronavegación, que es un nombre que me encanta, que supongo yo, me imagino lo que debe ser, pero un nombre muy interesante para ponerle a un nuevo servicio de arritmias. Y bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín, por la excelente introducción. Pero no le quiero quitar el momento a Paz, que me dijo que ella iba a ser la que iba a hacer la introducción inicial, así que no me quiero explayar en eso. Además la tengo muy cerca y estoy cerca de los codazos, así que la Bien. dejo a ella
Bien, antes que hable Paz, quiero contar la charla que van a dar. La charla que van a dar tiene que ver con cardiodeportología, tiene que ver con rehabilitación, tiene que ver con pruebas de esfuerzo comunes que hacemos todos los días, y es el anticipo de una investigación que están haciendo ustedes, estructura normal, anormal y arritmia ventricular en cardiodeportología y rehabilitación cardiovascular. ¿Cuál extrasístole? ¿Cuál arritmia tomar en cuenta? ¿Y cuál es la correlación con resonancia? Lo cual me parece un trabajo, pero fantástico. Ahora sí, Paz, la dejo a usted. Bueno, hola, buenas noches a todos. Ya me vienen viendo varias veces últimamente, o no nos vemos nunca, nos vemos todos los días. La realidad es que, en primer lugar, para responder a tu pregunta, sí nos conocimos en la residencia, y bajo la visión del doctor Conde, que ahí también lo conocen muy bien. Bueno, nada, la realidad es que es un placer para mí trabajar con Santiago, más allá de nuestra familia. La verdad que es una persona que, más allá de estar muy bien formada, es muy despierta y tiene siempre intereses por ir más allá. Esto nace a punto de partida de una investigación. Santiago está haciendo un doctorado en la Universidad de Maastricht, en Holanda, y la verdad es que al ser una de las personas que más se dedica a la arritmia ventricular de Argentina, empezó a pensar qué vueltas se le podía dar a la arritmia ventricular y qué diferencias había en la arritmia ventricular. Y hay un montón de cosas que anatómicamente no están descritas, y qué mejores cosas para hablar de anatomía cardíaca que las imágenes, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que empezamos a pensar este trabajo a partir de la electrofisiología, con una fuerte impronta de las imágenes en la misma. De hecho, es la explicación de un montón de mecanismos que uno podría hipotetizar de sistemas de conducción en las arritmias ventriculares, avalados por lo que existe en la anatomía cardíaca. Así que tiene que ver un poco con eso, toda la investigación que está llevando a cabo Santiago. Esto es parte de una investigación del doctorado en la Universidad de Maastricht. Yo siento que podemos seguir dando algunos minutos más de introducción para que siga entrando gente. Yo siento que hay un puente roto, ¿no? Creo que no sé si hubo un puente alguna vez, entre la imagen cardíaca y la arritmia ventricular. Me parece que es como dos islas donde no hay mucha interacción. Creo que ustedes van a ser pioneros en estos, en Argentina y seguramente en Latinoamérica, o donde se proyecte todo esto, de hacer un puente entre la imagen cardíaca y la arritmia ventricular. En realidad estoy totalmente de acuerdo con eso, y es un poco también culpa de la electrofisiología en cierto sentido, que siempre se manejó como una caja negra dentro de lo que es cardiología, y hoy los electrofisiólogos nos estamos dando cuenta lo extremadamente importante que es integrar todos los conocimientos de cardiología y sobre todo los de imágenes, ¿no? Y un poco la charla de hoy va a estar apuntada a eso, a empezar a pensar en equipo, lo que nos dedicamos más a un área, ustedes que se dedican más a otra, y que me parece que no puede coexistir un buen tratamiento de medicina cardiovascular con las partes separadas, ¿no? De hecho, hay algo interesante, que en realidad nosotros estamos acostumbrados a que en realidad cuando un paciente tiene arritmia ventricular de cualquier tipo, nos piden una resonancia para valorar la presencia de realce tardío, ¿no? O de un paciente que tiene, por ejemplo, criterios de cardiopatía ritmogénica atípica. Pero la verdad es que hay un montón de sutilezas más que podemos encontrar en los pacientes que, por ejemplo, no tienen nombre y apellido. Y en realidad debemos limitarnos a ser descriptivos, pero las hay. Hay un caso reciente, una paciente de Santiago y de todo un equipo con una enfermedad de Barlow, con arritmia ventricular, que fue ablacionada por su arritmia ventricular, que la enfermedad de Barlow, o sea, la severidad de la insuficiencia mitral incluso no llegaba a ser tal como para pensar una indicación quirúrgica de esa paciente, pero por el otro lado tenía un ventrículo muy dilatado que no se correlacionaba con ese grado de insuficiencia. Le hicimos resonancia, le hicimos, bueno, todas las mediciones por eco habidas y por haber, y en realidad lo que encontramos también, que el miocardio de esa paciente era llamativamente extraño, ¿verdad? O sea, parecía realmente una miocardiopatía, pero no de origen valvular, no se comportaba con el remodelado cardíaco típico de las miocardiopatías valvulares. Una paciente hipertrabeculada, con adelgazamientos medio parcheados del músculo cardíaco y sin realce tardío, y tenía solamente un poquito de realce tardío en el músculo papilar, que es donde había tenido su ablación de taquicardia ventricular. Lo mismo el otro día, Martín, vos te vas a acordar de, ahora no me acuerdo el nombre de la paciente, pero la paciente que estaban investigando por
estenosis aórtica, ¿no? Si era estenosis aórtica moderada o severa, o moderada severa, que una paciente que también tenía amiloidosis. Y curiosamente, les comento a los chicos, le comento a Manuel que la estaba siguiendo y a Martín que la verdad que tiene un hipertrabeculado marcadísimo esa paciente asociado a su proceso infiltrativo, lo cual no es habitual, porque si vos decís una miocardiopatía hipertrófica asociada a un no compacto, sí es algo que vemos más, a veces hay cosegregación de los genes para las dos patologías, etcétera, pero no una amiloidosis que es una infiltrativa. Entonces la realidad es que empezamos a mirar el miocardio y a prestar atención a los músculos papilares, que más allá de cuando nosotros describimos hipertrofia, ¿no? Hipertrofia sí es algo que describimos nosotros en las imágenes habitualmente, pero tipo todas las conexiones, y son cuántos fascículos tienen los músculos papilares, la localización, bueno, todo eso es también a lo que apuntamos. Qué bueno. Jorge Lowenstein, ¿estás ahí? Te vi recién con la cámara. Nos vas a acompañar. Cuando termine la charla, perdón, Santiago y Paz, vamos a mostrar un caso para discutir, un caso interesante, que seguramente lo va a atrapar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, estoy aquí, ya pude llegar. Gracias, estoy Bueno, atento. vas a ser testigo entonces a un puente entre la arritmia y la imagen cardíaca, entre la arritmia y la resonancia, sobre todo, porque en este caso ahí hay un plus importante por encima del eco, en cuanto a cuando tenemos una arritmia, ¿de dónde puede llegar a venir la resonancia? Esto me hace acordar, y ya terminamos y arrancamos, con, bueno, todos los que hacen puentes entre áreas merece mi admiración. En el año 2005, el mejor curso que pienso que he armado fue el curso de correlación de ecoquirúrgica, en el cual estuve 25 casos de correlación de lo que veíamos en eco y después lo que veíamos en cirugía. Esto lo hice en el ICBA y me costó muchísimo filmar, muchísimo editar, porque lo hice todo yo, edité para que no sea muy largo, y fue el curso que más disfruté y fue el curso que realmente hizo un puente entre lo que era en ese momento ultrasonido cardiovascular, todavía no estaba Rezo y Tomo, éramos más eco, y cirugía. Fue un año entero de estar adentro del quirófano filmando y mirando cómo se ve esto y cómo se ve esto, cómo vemos esto y cómo vemos esto. Y bueno, a partir de ahí hubo un puente interesante. Bueno, doctores, la noche de ustedes, adelante. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla y ya arrancamos. Muy bien. Bueno, me pareció apropiado que empecemos hablando un poco de muerte súbita, ¿no? Muerte súbita cardíaca. Y sabemos que la muerte súbita de origen cardiovascular afecta en Estados Unidos entre 180.000 y 250.000 personas al año, y cuando vamos a estimativos globales, vemos que 4 a 5 millones de personas mueren súbitamente al año de causas cardiovasculares, dentro de la cual la más frecuente obviamente es la enfermedad coronaria. Y después tenemos una proporción menor, alrededor del 20%, donde incluimos a las miocardiopatías y en menor medida a las cardiopatías congénitas y a las canalopatías, ¿no? También tenemos una diferencia de incidencia según los rangos etarios y según el sexo, también en función del rango etario. Ahora, cuando vamos y nos movemos un poco a lo que es deportistas de élite o deportistas de alto rendimiento, varían ciertos factores que están presentes en la población general, como por ejemplo el estrés, el uso de tabaco, la dieta, cómo afecta o la afección directa de la placa vulnerable. Esto en el deportista de élite está reducido considerablemente, con lo cual la pirámide de causalidad está invertida, y cuando vemos a este grupo de pacientes cobra más relevancia todo lo que son las miocardiopatías, las canalopatías, las alteraciones cardíacas congénitas, y nos movemos en una incidencia de 1 a 50.000 atletas al año, ¿no? En relación a lo que es muerte súbita. Entonces, hay un estudio muy interesante que se publicó este año, y es un estudio español que incluyó un poco más de 6.500 pacientes, deportistas de élite, donde ellos muestran quiénes desarrollaron síntomas que justifiquen la evaluación por Holter, por monitoreo de Holter, que fue alrededor del 10%, y
describieron cuáles fueron las variables desde el punto de vista de arritmia o trastornos de ritmo cardíaco. Vieron que en casi el 100% de los pacientes estos tenían bradicardia sinusal, pero solamente alrededor del 10-12% tenían bradicardias extremas por debajo de 30 latidos por minuto. Lo que es interesante es que en un 40% de los casos presentaban extrasístoles ventriculares e incluso en más proporción extrasístoles auriculares, ¿no? Formas complejas de arritmia ventricular eran poco frecuentes de observarse. Sin embargo, había un 10% que tenían duplas ventriculares, ¿no? Que siempre las duplas ventriculares están como en un área intermedia entre lo que es complejo y lo que no es complejo, pero para aquellos que estamos revisando permanentemente lo que son arritmias ventriculares, se las puede considerar tranquilamente como una forma compleja, y después más adelante de la presentación vamos a ver por qué digo esto. Es importante también, y una cosa que no mencioné anteriormente, es que en este mismo estudio vieron que hay una asociación entre el prolapso de válvula mitral y las arritmias auriculares y ventriculares, ¿no? Y a mayor grado de prolapso, a lo mejor cobra un poco más de relevancia la asociación con las arritmias ventriculares, ¿no? Y acá sí es donde paso un poco a el segundo aspecto, de que hablamos muchas veces de prolapso de válvula mitral y asociamos al prolapso de válvula mitral con las arritmias de los músculos papilares. Pero las arritmias de los músculos papilares no son entidades que solamente están asociadas o son generadas por el prolapso de válvula mitral. Hay arritmias que se originan per se en los músculos papilares, y es importante tener esto presente, porque no es exclusivo del prolapso de válvula mitral, y este tipo de arritmias también responde a diferentes variables anatómicas que son propias, características propias de los músculos papilares, de los cuales sabemos muy poco. Sabemos que son estructuras en general gruesas, que se insertan sobre la pared ventricular, y se insertan con fibras orientadas de forma diferente a lo que están orientadas las fibras de la pared ventricular, y a su vez las fibras del músculo papilar están entrelazadas entre sí con tejido de conducción normal, que es el tejido de Purkinje, ¿no? Con lo cual es una mezcla tisular bastante importante, que determina la presencia de anisotropía. La anisotropía es un concepto de electrofisiología que habla de la facilidad de la conducción de un impulso eléctrico en sentido longitudinal, pero dificultad de conducción en sentido transversal sobre esas fibras, y tiene que ver también con la densidad de uniones gap, entre otras cosas, ¿no? Pero imagínense que si esto sucede normalmente en fibras longitudinales y con distribución normal, cuando vemos entrelazamientos de tejidos, fibras con diferentes orientaciones, la anisotropía es incluso mayor, ¿no? Y esto puede predisponer ya per se en modelos tanto in vivo como computacionales al desarrollo de arritmias reentrantes. Pero en sí las arritmias de los músculos papilares, que son frecuentes en deportistas, tienen características propias. Todas ellas tienen imagen de bloqueo de rama derecha, deben tener transición RS en algún momento en el precordio, generalmente a mitad de la tabla, por decirlo de alguna manera, en B3 o B4, porque la inserción del músculo papilar es alrededor de la región medio ventricular. Entonces uno esperaría transiciones de R a S en la mitad del precordio. Tienen características muy similares a lo que son las taquicardias ventriculares fasciculares, a la taquicardia ventricular de Purkinje, y a la reentrada interfascicular, que es una variante de la reentrada entre ramas, y también se parecen mucho a las arritmias originadas en el mismo anillo mitral, ¿no? Con lo cual hay que pensar en las arritmias de los músculos papilares como una unidad dentro de lo que es red de Purkinje, músculo papilar y anillo mitral, es decir, todo el aparato valvular y subvalvular mitral junto a las redes de Purkinje, ¿no? Y es importante saber que si bien muchos de estos pacientes con arritmias de los músculos papilares tienen arritmias que son de una sola morfología, un solo QRS repetitivo sin variación, casi el 50% tienen QRS variables, y después voy a mostrar, o voy a referirme bien a qué me refiero con variabilidad del QRS, ¿no? Cada uno, hay características que hacen que podamos hilar más fino en determinar con el electrocardiograma
si están viniendo del músculo papilar anterior, o anterolateral, o posteromedial, esto principalmente con el eje eléctrico. Aquellas que son negativas en cara inferior provienen del músculo papilar posteromedial, mientras que a la inversa, las positivas en cara inferior tienen un vector que se origina más superior, que es la localización del músculo papilar anterolateral. Las del anillo mitral, por lo general, tienden a hacer bloqueo de rama derechas atípicos, más positivos en todo el precordio, porque al estar en la base del corazón, el vector se dirige hacia la punta, con lo cual todas las precordiales la van a ver positiva, y las fasciculares generalmente respetan el sistema de conducción normal, con lo cual vamos a encontrar bloqueo de rama derecha más típicos y QRS más angostos, generalmente menos de 135 milisegundos. Así que globalmente uno las puede diferenciar con estas características. Y después están los escenarios clínicos en los cuales podemos ver cómo se muestran las arritmias de los músculos papilares, y en los deportistas muchas veces, y esto me ha pasado muchas veces, de tener pacientes que casualmente en una prueba en una ergometría, y es importante que las ergometrías o los ecoestrés estén hechos de determinada manera, en los deportistas de alto rendimiento. Esto por ahí vos, Martín, lo puedes explicar mucho mejor que yo, porque es importante pesquisar la posibilidad de que de estos pacientes puedan desarrollar este tipo de arritmias. Es muy frecuente la arritmia del músculo papilar inducida por el ejercicio en deportistas de alto rendimiento, jugadores de fútbol, etc. También pueden observarse de manera espontánea como formas de extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular no sostenida. También tienen formas espontáneas de taquicardia ventricular ya sostenida, y en algunas situaciones podemos encontrar fenómenos de R sobre T. Esto voy a mostrar ejemplos también más adelante, y puede o no haber cardiopatía estructural asociada, ¿no? Y este es el ejemplo de lo que hablamos de recién, un paciente deportista que en una prueba de esfuerzo desarrolla en la última etapa una taquicardia ventricular no sostenida, que empieza como un latido de fusión, con lo cual pareciera ser un mecanismo más automático. Sin embargo, al comportarse o al desarrollarse durante la actividad física, uno pensaría que hay metabolismos del calcio involucrados también en esto, ¿no? Pero parece también originarse en el músculo papilar posteromedial. Y acá tenemos formas más complejas aún, donde tenemos pacientes con arritmias ventriculares polimorfas, con variabilidad del QRS, que en algunos momentos pueden degenerar tanto en fibrilación ventricular como en torsada de puntas. Se ha hablado muchas veces del prolapso maligno de válvula mitral, y se le ha asociado, o se le ha inicialmente otorgado la malignidad a la presencia de prolapso de ambas valvas de la válvula mitral, ¿no? Pero hoy por hoy, en estudios más recientes, se han visto que en realidad no es el prolapso bivalvar en sí, sino la presencia de MAP lo que está más asociado, es decir, la disyunción del anillo mitral, lo que está más asociado con el riesgo de presentar arritmias ventriculares más graves, es decir, las taquicardias ventriculares más rápidas, ¿no? En estos casos. Ahora, una cosa que me gustaría resaltar de los estudios anteriores, y importante respecto a los mecanismos, es que siempre se le ha atribuido al prolapso de válvula mitral la presencia de mecanismos de stretching sobre los músculos papilares. El mismo prolapso genera tensión sobre el músculo papilar, y esto con el correr del tiempo puede generar fibrosis resultante, y esa fibrosis se puede asociar con mecanismos de reentrada o automatismo normal. Ahora, lo importante, y es un poco lo que estamos viendo con Paz, es que hay muchos pacientes, tenemos una serie de alrededor de 80 pacientes estudiados ya con arritmia de los músculos papilares, donde la fibrosis es extremadamente rara de encontrar, fibrosis en parche de los músculos papilares, como está descrito, pero que incluso puede existir influencias mecánicas que no necesariamente tengan que estar dadas por la presencia del Barlow en sí, es decir, el prolapso bivalvar, ¿no? Y ahora este es un concepto que por ahí me gustaría dejar en el aire, porque ahora vamos a retomarlo, ¿no? Hay muchas posibilidades o muchas variables que pueden hacer que el miocardio en sí entre en un mecanismo de stretch, y acá me gustaría resaltar el rol de los sensores de stretching que tienen las células,
que pueden activar una serie de mecanismos o desencadenantes metabólicos dentro de la célula que pueden ir variando hacia diferentes formas de mecanismos arritmogénicos, tanto el automatismo normal, la actividad gatillada por potenciales precoces y tardíos, y la reentrada también, ¿no? E incluso hemos visto, o está descrito en realidad más que hemos visto, pacientes sin cardiopatía estructural, sin prolapso de válvula mitral, que desarrollan fibrilación ventricular idiopática, y vemos que los gatillos de esta fibrilación ventricular son generalmente latidos ectópicos, únicos que se originan principalmente en los músculos papilares, pero también está descrito en los tractos de salida, ¿no? Cuando digo los tractos de salida no me refiero solamente al tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Los tractos de salida es algo a lo que nos deberíamos referir tanto para el derecho como para el izquierdo. Es una zona entrelazada, anatómicamente muy compleja, que forma casi una cruz, y donde es muy difícil a veces determinar exactamente cuál es el punto de origen, porque está separado por un septum muy fino, el lado derecho y el lado izquierdo, con lo cual hoy nos deberíamos referir a las arritmias de los tractos de salida como una entidad única, y les voy a mostrar un caso muy interesante de cómo se correlaciona esto con las imágenes que hemos estado trabajando justamente con Paz. Hay mucha evidencia de que en las arritmias de los músculos papilares está involucrada la red de Purkinje, y básicamente es porque cuando se determina el origen de la arritmia, muchas veces vemos señales de Purkinje, como vemos acá en los trazados. A veces es difícil entender todos estos trazados que vemos los electrofisiólogos, pero estos electrogramas Sharp, antes de que inicie el QRS, siempre son sugestivos de la activación previa en el sistema de conducción normal, y cuando uno está mapeando la zona de las bases de los músculos papilares, o incluso más hacia sitio inserción de las cuerdas, y encuentra este tipo de señales, vemos que está involucrada la red de Purkinje. La red de Purkinje es una zona muy prona a, en realidad, cualquier mecanismo arritmogénico. Son células con unas características de electrofisiología celular básica únicas en realidad en el cuerpo. E incluso se han descrito las reentradas fasciculares, que es un tipo de taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo, es la más frecuente, que involucra una vía rápida y una vía lenta del sistema de conducción de la red de Purkinje, ubicadas en los músculos papilares, con lo cual fíjense que la variante o la cantidad de mecanismos que uno puede encontrar en arritmia de los músculos papilares es muy grande. Entonces decíamos que los pacientes, los deportistas de élite, en casi 40% de quienes desarrollan síntomas tienen arritmias o tienen extrasístoles ventriculares. ¿Y por qué es importante en realidad considerar o estratificar a estos pacientes? Porque tenemos que ver en dónde estamos parados en función del riesgo cardiovascular que puede desarrollar la extrasístole en ese paciente. Y no es la extrasístole, sino es la carga de extrasístoles ventriculares. El concepto de carga de extrasístoles ventriculares es clave en estos casos, porque hay una entidad que se llama miocardiopatía inducida por extrasístoles, que generalmente se da cuando se supera cierto umbral, cierto porcentaje de extrasístoles en 24 horas. Esto está muy estudiado, y el grupo de Ann Arbor lo ha estudiado muy bien, y han puesto este punto de corte en 24%. En aquellos pacientes que superan el 24% sistemáticamente, están en riesgo de este tipo de miocardiopatía. El riesgo no es total, sino que es del 30%. Quienes superan este umbral tienen un 30% de probabilidades de desarrollar una miocardiopatía inducida por extrasístoles, pero en quienes ya tienen deterioro de la función ventricular, el umbral cae a 10%, ¿no? Esto es importante porque este tipo de miocardiopatía, en realidad, obviamente está asociada con un deterioro de la función ventricular, ¿no?, con un empeoramiento en la clase funcional, y con incluso detección de valores de BNP aumentados, es decir, insuficiencia cardíaca. No solo esto, sino que en estos casos la mortalidad es mayor, la necesidad de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es mayor, y la necesidad incluso de trasplante es mayor. Lo bueno es que la miocardiopatía inducida por extrasístoles es reversible una vez que nosotros podemos descender de estos valores, de estos burdens de cargas de extrasístoles ventriculares. Y eso es una característica típica de este tipo de miocardiopatía, que es la reversibilidad. Ahora me gustaría volver a un concepto que habíamos mencionado inicialmente, que es que en casi el 50% de los pacientes que tienen arritmias originadas en los músculos papilares, el QRS tiene variaciones de todo tipo, en la duración, en la amplitud, en el eje,
Y nosotros con PAS hemos empezado a tratar de entender por qué encontrábamos muchos pacientes que en los mismos trazados variaba la transición precordial. Y si se fijan, acá está marcada con una flecha azul. Me refiero a transición precordial cuando pasa de ser un bloqueo de rama derecha predominantemente positivo y ya transiciona a un complejo más negativo en el precordio, ¿no? Si ven la primera imagen de arriba a la izquierda, cualquier impulso originado en cualquiera de los músculos papilares debería salir siempre por la zona medio ventricular del ventrículo izquierdo, con lo cual la transición debería ser estable. Sin embargo, veíamos gran cantidad de pacientes donde la transición variaba, podía ser más tardía, más precoz, y en estos casos vimos que en los casos donde la transición no era concordante con lo que nosotros esperábamos, vimos que en la resonancia siempre se exhibía una conexión muscular que justificaba que este músculo tenga la posibilidad de tener un exit site, es decir, un sitio de salida más cerca del anillo mitral, justificando, por ejemplo, una transición más tardía en B6. Y esto lo hace difícil de diferenciar con un electro normal de una arritmia originada del anillo mitral, si es que esta conexión llega muy hacia la base. Muchas veces nos referimos a estas conexiones como falsos tendones, pero recordemos que hay estudios anatómicos hechos en necropsia, donde los falsos tendones también están formados por tejido muscular e incluso por tejido de conducción muy similar o de características muy similares al tejido del haz de His. Y acá con Paz siempre discutimos acerca de este nombre, y algo que nos gusta hablar sobre el laberinto del ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando nos referimos a este tipo de arritmias, en las cuales hemos visto muchos deportistas involucrados o muchas pruebas de ejercicio con este tipo de arritmias, ¿no? Entonces, vamos por partes para ver si nos podemos explicar o puedo hacer un poco el ensayo de explicar qué quiero decir o qué queremos decir con el tema del laberinto del ventrículo izquierdo, ¿no? A la izquierda van a ver un paciente que tiene una arritmia del músculo papilar no compleja, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con no compleja? Que tiene un mismo QRS estable, que no presenta ninguna variabilidad ni en la duración, ni en la amplitud, ni en la morfología, ni en la transición, ni en el eje, ¿no? Si vemos a la derecha, es el electro que ya habíamos visto, es un paciente que desarrolla una arritmia ventricular durante el ejercicio, eso ya tiene otros tipos de mecanismos implicados, pueden ser combinaciones. Si seguimos avanzando, vamos a ver que tenemos arritmias con QRS variables e incluso aquellos que degeneran o presentan fenómenos R sobre T con torsión de punta. En estos pacientes uno debería sospechar que el mecanismo subyacente puede ser una prolongación del QT, pese a que el QT no esté prolongado clínicamente en reposo. Pero acá entramos en esto, que es algo relativamente nuevo que hemos empezado a observar. En realidad no es algo nuevo, es algo que hemos empezado a observar ahora, que son los pacientes que tienen duplas, y quiero hacer referencia nuevamente al estudio español que muestra que en los pacientes que hacen actividad física o atletas de élite, un 10%, no es un dato menor, un 10% tienen duplas ventriculares. Y fíjense que nosotros hemos visto que muchas de estas duplas están combinadas, son duplas combinadas, tienen variabilidad del QRS, pero nos están hablando de que el primer latido, si bien ambos tienen imagen de bloqueo de rama derecha, no típica, pero fíjense cómo alternan el eje. Y el eje sugiere un origen inicialmente en el músculo papilar posteromedial y después en el músculo papilar anterolateral. Con lo cual, esto realmente desde el punto de vista de mecanismos arritmogénicos llama mucho la atención, porque ¿cómo puede uno explicar que la dupla se esté originando en dos estructuras tan separadas anatómicamente una de la otra, ¿no? Entonces empezamos a ver que realmente, vos Martín mencionabas lo de los mapeos electroanatómicos y navegación 3D en el corazón, arriba a la izquierda tienen un ejemplo de estos casos, donde si bien ven que el área en el mesh, en la red, corresponde al ventrículo derecho adelante y al ventrículo izquierdo atrás, los músculos papilares son los que presentan el mapa de color, y la zona roja, o sea, los puntos rojos, es donde se están originando cada uno de estos latidos, ¿no? Y ven que son efectivamente en ambos músculos papilares, y si ven la tomografía abajo, van a ver que ambos músculos papilares están unidos, en realidad, por una estructura casi en Y o en X,
que justificaría en principio el por qué estos dos músculos pueden llegar a estar conectados entre sí y permitir la conducción de un impulso desde uno al otro o viceversa, o incluso mecanismos de stretching, ¿no? Que esto sea algo originado mecánico y no por conducción del impulso eléctrico. Y fíjense, la otra alternativa, voy a hacer otro impasse acá y volver a una mención que habíamos hecho previamente, que es que los pacientes que tienen arritmias de los músculos papilares también pueden tener arritmias originadas en los tractos de salida. Esto fue una asociación que también se vio incluso en aquellos que hacían fibrilación ventricular idiopática. Nunca supimos exactamente bien por qué es que existía esta asociación, pero fíjense este caso, este es un caso que un paciente que ablacioné hace muy poquito, tiene una arritmia originada del músculo papilar posteromedial, ven las características de bloqueo de rama derecha, transición intermedia, un eje superior, una morfología absolutamente estable. Acá ven, a la derecha van a ver imágenes de ecografía intracardíaca, una herramienta clave en realidad para estos casos, donde ven el catéter de ablación ubicado en el sitio de inserción de las cuerdas del músculo papilar posteromedial, donde a su izquierda van a ver que es el sitio donde se activa incluso antes que el QRS. O sea, empezamos a ver la activación celular antes de que eso llegue hacia la activación ventricular, ¿no? Esto confirma el origen en el músculo papilar posteromedial. Pero fíjense en este mismo paciente, como al final del trazado vemos una taquicardia ventricular no sostenida, que se llaman muchas veces dichas tripletas, no es un nombre que a mí mucho me guste, pero es efectivamente una taquicardia ventricular no sostenida, polimorfa, pero en realidad fíjense qué tipo de polimorfismo estamos viendo. El primero y el tercer latido son iguales, el del medio es diferente, y el del medio no está originando en el músculo papilar posteromedial, sino que está originando en los tractos de salida, ¿no? Esto realmente llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que se esté dando esto? Imagínense si antes nos preguntábamos cómo podía ser que estén comunicados los dos músculos papilares, ¿cómo pueden estar comunicados los músculos papilares con el tracto de salida? Entonces, bueno, como siempre, la respuesta tiene que estar en la anatomía. Y volvemos a las imágenes, y esto es algo que estamos buscando permanentemente con Paz, y vemos que no solo los músculos papilares entre sí están conectados, ¿ven? Hay diferentes conexiones, pueden ser Y, X o incluso redes que estén conectando los músculos hacia la red trabecular o directamente en los músculos en sí. Pero fíjense en las imágenes de abajo, cómo ven una banda muscular que se dirige de pared a pared, anteroseptal a anterolateral, e incluso si vamos a cortes más basales, vemos como desde se conecta con el sitio de inserción de las cuerdas del músculo papilar anterolateral y hacia el summit del ventrículo izquierdo. O sea, el summit del ventrículo izquierdo, recuerden que es la zona anterior, la región anterior y basal del ventrículo izquierdo que se inserta sobre la raíz aórtica, y en estos casos esa zona está tapada por el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso muchas de las arritmias del summit a veces son confundidas con arritmias del tracto de salida del ventrículo derecho de la raíz aórtica, que son claramente las características que estábamos viendo en el paciente este. Entonces, empezamos a pensar, ¿qué es esto del laberinto del ventrículo izquierdo? Bueno, básicamente es una forma de entender por qué hay pacientes que tienen arritmias que son complejas y otros que tienen arritmias que no son complejas. Y vimos que en la totalidad de los pacientes con arritmias complejas nos encontramos con un sustrato anatómico característico, y este sustrato anatómico característico tiene que ver con algo que ya habíamos reportado con Paz previamente, que era la presencia de conexiones entre los músculos papilares, pero en estos pacientes el número de conexiones es el doble de lo que se esperaría para un grupo control, es decir, personas normales. Después tenemos la problemática de que encontramos que muchos de estos pacientes tienen un hipertrabeculado muy marcado del ventrículo izquierdo, y que la gran mayoría de ellos cumplen con criterios de no compactación. Y no es un lugar donde nos querramos meter en la no compactación, pero sí es llamativo el hipertrabeculado. Y el otro problema grande que vemos es que muchos de estos músculos, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el músculo papilar como una estructura sólida o bífida, que es lo que habitualmente vemos, pero en estos casos los músculos papilares son multistranded, es decir, tienen múltiples fascículos, y lo estamos viendo bien en el eje corto de la imagen superior izquierda, donde
prácticamente son 4 los fascículos que forman el músculo papilar posteromedial, en este caso, en la misma paciente, el hipertrabeculado, y esto lo vemos no necesariamente asociado con el prolapso de válvula mitral. Sí, estos pacientes tienen una mayor incidencia o prevalencia de prolapso de válvula mitral, pero no todos lo tienen, ¿no? Con lo cual no es un condicional el prolapso de válvula mitral, pero sí el sustrato anatómico de las conexiones de los músculos desflecados, por decirlo de alguna manera, y este hipertrabeculado los hace un poco característicos. A mí me gustaría tener un poco más la opinión de Paz, que es justamente la que se encarga de detectar todo esto en las resonancias, y la especialista, ¿no? en esto. Sí, en realidad la verdad es que cuando empezamos a ver esto fue la inquietud de Santiago de que las arritmias venían de sitios diferentes y estaban en un mismo trazado, una extrasístole a continuación de la otra proveniendo de lugares, y la verdad es que eso sería raro si la anatomía no lo permitiese. Entonces eso es lo que despertó toda nuestra curiosidad. La realidad, ayudándonos mi parte de las imágenes con la parte de los mecanismos de origen y de proveniencia de las arritmias, empezamos a pensar en esto. Y esto es lo que empezamos a encontrar cada vez más frecuente. Está lleno de pacientes que tienen músculos papilares multifasciculares. Y si nos fijamos acá, sin meternos en los criterios específicos de no compactación, porque en realidad también para tener un paciente con criterios de no compactación tenemos que hablar de pacientes que cumplan otras cosas como los espesores. Necesariamente tiene que haber adelgazamiento del espesor de la pared compactada en relación a lo no compactado, no siempre pasa. Y también tiene que ver con cuántos segmentos o no están comprometidos. Pero sí sabemos que uno de los criterios tiene que ver con cuál es el porcentaje de masa ventricular compactada versus el no compactada. Y lo que sí vimos es que los pacientes que tienen arritmias ventriculares complejas tienen un porcentaje mayor de miocardio no compactado, o mejor dicho, de miocardio hipertrabeculado, para no meternos en ese otro concepto que también se asocia a disfunción ventricular, etc. No queremos venir a decir que todos los pacientes que tienen arritmias ventriculares complejas son no compactos, sino simplemente que hemos visto que claramente los pacientes que tienen arritmias ventriculares complejas sí tienen un mayor grado de hipertrabeculado. Y ese hipertrabeculado hace que haya mayor grado de conexiones entre las diferentes fibras de los músculos papilares. En el estudio, en realidad, lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer ejes cortos ¿cómo se llama? Del ventrículo izquierdo de base a punta, en los cuales tratamos de borrar el gap que se hace habitualmente, que si bien es escaso de 2 milímetros, lo borramos, para poder caracterizar a nivel de cada corte cuál era la masa compacta de la masa trabeculada, y para poder también caracterizar cada uno de los músculos papilares y las conexiones que tenían. Por otra parte, también esto lo pudimos hacer en algunos pacientes con tomografía, pacientes no resonables o que por alguna razón, no necesariamente contraindicación de resonancia, también hay razones burocráticas, administrativas, etcétera, por las que no se podían hacer resonancia, se puede hacer perfectamente con tomografía. Incluso en tomografía se puede hacer algo que es mejor que la resonancia, que podemos alinear todos los cortes y reconstruir y cortar como nosotros querramos. En resonancia sabemos que hacemos los cortes y una vez que hicimos los cortes no podemos volver para atrás. En tomografía se puede variar con todo eso. Y lo más importante de todo esto es que la mayoría de estos pacientes no tienen fibrosis. O sea, o al menos no tienen fibrosis focal, que en realidad es otro concepto. Porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a hablar de la presencia de fibrosis asociada a realce tardío de gadolinio intramiocárdico, y eso habla de fibrosis focal. No sabemos cuánta fibrosis difusa pueden llegar a tener, porque eso lo podríamos hacer con técnicas de mapeo, de mapeo paramétrico, en resonancia, técnicas de T1 mapping, por ejemplo, pero la realidad es que creo que también estarían un poco limitadas, porque si ustedes ven acá, fíjense que en el espesor de la pared hay un porcentaje muy pequeño que no está trabeculado. Entonces es mucho más difícil hacer técnicas de mapeo paramétrico cuando la pared es una pared irregular. Es como cuando estamos hablando de hacer strain en paredes muy finitas, incluso en ecocardiografía o donde hay muchas trabéculas, ¿verdad? Entonces es difícil saber el endocardio. Así que bueno, eso es parte del planteo. También hicimos secuencias de resonancia tridimensional, en las cuales intentamos justamente reproducir lo que se hace en la tomografía, o sea, tener un volumen, y en ese volumen poder cortar en todas las direcciones. La realidad es que la resolución espacial de la tomografía para hacer eso es mejor,
que la resonancia. Por eso preferimos en realidad seguir haciendo ¿cómo se llama? En resonancia 2D y no 3D en imágenes de cine. Bueno, la verdad que es increíble, y es un poco lo que decíamos al principio, cómo a veces uno puede pensar el tema de las arritmias, o mal pensar el tema de las arritmias como algo ajeno, ¿no? Como algo separado de la cardiología. Y acá tenemos dos ejemplos. Uno, lo que hablábamos de la carga de extrasístole ventriculares, de cómo lo eléctrico puede llevar a problemas mecánicos, pero acá estamos viendo claramente cómo lo estructural y mecánico puede llevar a problemas eléctricos, ¿no? Esto como para pensar en el secundarismo o primarios, o lo primario de las arritmias ventriculares. Acá nos llevó a plantear una hipótesis ante la presencia de todas las interconexiones que uno puede encontrar, y la hipótesis es básicamente si puede existir la posibilidad de que un impulso eléctrico discurra entre los músculos papilares y el tracto de salida, como una especie de, como si el impulso estuviese siguiendo a través de un laberinto y viendo y si fuese imposible saber dónde se origina y dónde va a salir. Y eso tiene que ver un poco con la palabra, ¿no? Del laberinto en el ventrículo izquierdo, o si incluso estos impulsos eléctricos en realidad están originados por mecanismos de stretch, es decir, el mismo movimiento cardíaco, las exigencias, como por ejemplo en los deportistas de altos rendimientos, donde están sometidos a una situación de estrés miocárdico mayor, puedan generar mecanismos de stretch ante la presencia de una carga mayor de conexiones, de estas estructuras o hipertrabeculados, o incluso músculos multifasciculados, ¿no? Así que bueno, esto es un poco a dónde nos lleva a pensar los hallazgos estos que estamos viendo. ¿Y cómo llegamos un poco a esto? ¿Por qué llegamos a estudiar esto? Porque esto inicialmente encaré el tema de las arritmias ventriculares a través, como buen electrofisiólogo, a través de los resultados de la ablación, ¿no? Parece que a los electrofisiólogos los únicos que nos interesa es saber cuál es la mejor forma de eliminar una arritmia y no entender por qué se está generando una arritmia o cuál es el mecanismo implicado en esa arritmia, ¿no? Y lo que pasó fue gracioso. Empezamos usando crioablación en músculos papilares con unos resultados excelentes, 100% efectividad. Vimos que la integración de imagen nos ayudaba muchísimo, que la integración de la ecografía intracardíaca a los sistemas de mapeo tridimensional era aún mejor, y comparábamos estas estrategias con estrategias anteriormente implementadas, y veíamos que la crio y los sistemas de integración de eco intracardíaco nos daban resultados bárbaros, pero después con el correr del tiempo empezamos a ver un declive en la tasa de efectividad de la ablación, y ahí empecé a pensar, ¿qué pasa? ¿Nos estamos volviendo peor en la ablación de arritmias ventriculares cuando en realidad nos tendríamos que volver mejor? Y ahí un poco motivó, eso fue lo que motivó un poco la investigación más precisa de por qué podría estar pasando esto, y ahí es donde empezamos a dividir a los pacientes entre arritmias complejas y no complejas, y lo que sucedió es que cada vez nos estábamos metiendo más a hacer ablaciones en casos complejos, y estamos aprendiendo ahora que la anatomía en estos casos no nos está ayudando, y que por ahí tenemos que pensar no en estas situaciones como una arritmia primaria, sino secundaria a un sustrato anatómico específico, ¿no? Que es hipotético, pero en deportistas de alto rendimiento puede tranquilamente estar relacionados con mecanismos de stretch ante las exigencias, o incluso ante el desarrollo de valvulopatía mitral en estos deportistas, que es, por lo menos en el trabajo español, la cardiopatía estructural más frecuente que observaron en el grupo que estudiaron, ¿no? Entonces, para no extenderme demasiado con todo esto que hemos hablado, muchas veces, por lo menos en las arritmias de los músculos papilares, la complejidad de la arritmia es un marcador, o posiblemente sea un marcador de un sustrato miocárdico o valvular subyacente, que este sustrato no está solo dado por la presencia de valvulopatía mitral, pero sí es altamente frecuente. Muchas veces es mixto el problema, es valvular y miocardiopático, y en deportistas de élite, obviamente,
podríamos estar viendo esto mismo que estamos mostrando nosotros en esta presentación, dado que ellos están sujetos a un estrés hemodinámico mayor ante las exigencias del tipo de entrenamiento que hacen. Bueno. Wow, bueno, cuánto para pensar y cuánto para preguntar y cuánto para decir, ¿no? A ver, te voy a hacer algunas preguntas que, si bien hoy no sé si tengo acceso a las preguntas del público, Sí. yo te quiero preguntar qué malignidad le ves vos a una taquicardia ventricular no sostenida de origen de músculos papilares. Si yo encuentro eso. Mira, te voy a ser sincero, Martín, la pregunta es excelente porque creo que ahí uno no va a poder o no debería concluir en términos de riesgo solo basándose en lo que ve en el electrocardiograma o en la ergometría, ¿no? Creo que estos pacientes tienen que pasar por un proceso multidisciplinario de evaluación que involucra imágenes, que involucra eco, que involucra ecoestrés, que involucra posiblemente tomografía y resonancia cardíaca, porque uno tiene que tener un detalle anatómico tan exquisito para entender lo que está pasando y salirse de justamente la zona de riesgo, que es, ¿tiene o no tiene? Si yo veo un paciente con taquicardia ventricular de los músculos papilares, lo primero que quiero saber es si tiene o no prolapso de válvula mitral. Esa es mi primera pregunta. Quiero saber cómo se comporta la arritmia ventricular, si es reiterativamente inducida durante el esfuerzo o tiene formas espontáneas en reposo. Por eso los sistemas de monitoreo por Holter son claves también. Porque eso también nos va a dar una idea de los mecanismos. En los pacientes que tienen arritmias complejas, generalmente no hay un solo mecanismo. Es decir, no es solo reentrante, no es solo automático, generalmente mezclan los mecanismos y esto le da mayor complejidad. Y la presencia de múltiples mecanismos habla que posiblemente haya receptores de stretching involucrados. Entonces ahí saltamos a la segunda etapa, o la etapa en paralelo, que es la evaluación anatómica, presencia de conexiones, el número de conexiones, cómo son las características del músculo papilar, tiene múltiples strands, y si el miocardio está hipertrabeculado. Yo creo que en estos casos el riesgo es mayor. Y cuando hablamos de riesgo es el riesgo de muerte súbita. Es difícil de establecer cuál es el riesgo porque la realidad es que estos no son arritmias altamente prevalentes. Si las del músculo papilar, a lo mejor si las busca uno las ve, pero cuando va a las formas graves no son las más prevalentes en sí. Pero sí estamos ante pacientes que salen de cualquier guía y que posiblemente estén en una situación de muy alto riesgo. Yo creo que el paso seguido en estos casos va a ser, y es un poco lo que nos estamos planteando en el grupo de tesis, estudiar genéticamente a los pacientes con mayor complejidad en la forma de manifestarse clínicamente de la arritmia, a ver si empezamos a encontrar alteraciones específicas, ya sea ligadas a la repolarización como prolongación del QT o a miocardiopatías específicas, como estamos viendo en la resonancia. Quiero un comentario cortito, Martín. En realidad me parece que también hay otra cosa que es para destacar, que tiene que ver con las imágenes, ya que estamos en un curso de imágenes, ¿no? Que es la utilidad del eco intracardíaco, ¿no? O sea, el valor de que los electrofisiólogos sepan hacer como corresponde eco intracardíaco, porque eso tiene muchas ventajas. La primera ventaja es, si yo asocio el mapeo electroanatómico a la utilización del eco intracardíaco, disminuyo sensiblemente los tiempos de fluoroscopía. ¿Eso es así? Sí. Bien. Lo cual disminuye el tiempo de fluoroscopía, es mejor para el paciente, es mejor para el operador, es mejor para todos. A largo plazo, y lo decimos nosotros que trabajamos con radiación permanentemente haciendo imágenes también. Y el eco intracardíaco es otra herramienta que le permite al electrofisiólogo conocer los mecanismos incluso de la valvulopatía y saber dónde está quemando más allá del mapeo electroanatómico. Y además poder ver lesión, ¿no? Si se ve el steam pop o lo que sea de que vos pudiste quemar en esa región donde hiciste la ablación. Entonces la verdad es que las imágenes cada vez cobran un rol de mayor importancia, y también no solamente los especialistas en imágenes, sino los médicos que hacen prácticas invasivas tienen que estar avesados en este tipo de imágenes, ¿verdad? Yo quiero convocar, tenemos 437 en estos momentos en vivo,
y offline hay otros 400, 500 más. O sea, 900 ecocardiografistas, porque la inmensa mayoría que nos está escuchando hacen eco, a que empiecen a mirar músculos papilares detenidamente, porque nos vamos a ver una sorpresa enorme. Yo lo hago, lo hago no por ustedes, por su investigación, sino porque desde hace un tiempo me estoy mirando y veo cosas, y veo cada vez más músculos y más accesorios, y músculos que no están, y no son miocarditis hipertróficas, son pacientes normales. Claro, no lo he correlacionado con las arritmias, no. Pero sí, en la miocardiopatía hipertrófica, uno de los signos en músculos papilares es que hay una unión entre ambos músculos, ¿no? Que lo toman algunos, lo llaman tracto fibroso, o no sé por qué, otros lo llaman tracto muscular entre un tracto y el otro. Claro, la miocardiopatía hipertrófica lo que hace es exacerbar todo. Entonces nos vemos lo que quizás normalmente no vemos, que haya un puente de unión, como ustedes están viendo, entre ambos músculos. Pero realmente ponerse a mirar en eje corto por eco, porque el eje corto lo pasa muy rápido. El eje corto es una de las imágenes más subestimadas de la ecocardiografía. Se pasa muy rápido. No se mira la insuficiencia mitral en eje corto, que es fantástica para ver segmentos, dónde está el flujo de convergencia. Y no se mira tampoco, ni se describen músculos papilares, ni cómo están, ni qué están, en qué hora están, en dónde, y cuántos más hay. Y es fascinante. Y les cuento también que estoy trabajando con corazones de chancho. Tengo un contacto interesante que me está trayendo corazones de chancho y estoy trabajando. Y quizás podamos hacer algo juntos, ver, porque es impresionante la variedad de cosas que uno encuentra. Y músculos que salen de una pared y van a otra. Músculos papilares, músculos, algo que va con cuerdas de un lado para el otro, que se ven por eco a veces. Nunca lo describimos, nunca le damos importancia, nunca le damos bolilla. Quizás este sea el momento. Quisiera, Santiago, que describas y nos cuentes de vuelta qué es, en palabras lo más fáciles posible para nosotros, los neófitos, qué es el mecanismo de stretching y a qué lo asocias, que lo quita el deporte. Bueno, básicamente el stretching es cuando hay una condición hemodinámica, que puede ser el mismo latido cardíaco, que le está poniendo tensión al músculo, ¿no? Antes se decía que el prolapso de alguna de las valvas tironeaba de las cuerdas y eso hacía que el músculo papilar también esté tironeado y eso con el correr del tiempo generaba fibrosis. Pero ahora vemos que también hay otras estructuras, como vos acabas de mencionar, ¿no? Estructuras musculares que cruzan paredes, cruzan los músculos, unen zonas distales de los músculos a la pared ventricular, que también pueden ser generadores de stretch, es decir, de tensión sobre el músculo también. No por nada, los pacientes que tienen arritmias de los músculos papilares tienen una carga, una cantidad de conexiones musculares que duplica a la de los pacientes del grupo control en nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que son pacientes sin cardiopatía, sin arritmias. Entonces, el sensor de stretch, cuando se activa en el corazón, es porque hay algo que está traccionando, por decirlo de alguna manera, o generando un estrés parietal. Bien, acá preguntan si deberíamos informar cómo están los músculos papilares y cómo están, en qué localización que existen, si hay accesorios en hora 2, en hora 1, en hora 3 y demás. Yo creo que si el paciente tiene arritmia, sí, por supuesto, sí, obviamente. Y más después de escuchar a Paz y a Santiago, más que nunca. Si tenía alguna duda de para qué me servía mirar todo eso, cuando uno aburrido hace un eco normal y está cansado de medir 10 de septum, bueno, veamos el eje corto bien y quedémonos mirándonos un rato largo. Y eje corto para abajo y para arriba, hacia basal y hacia apex, ¿no? Recorriendo todo. Y nos vamos a encontrar un montón de cosas que son las que estamos viendo en los corazones de chancho. Jorge, recién prendiste la cámara, estás ahí, porque vos tenés mucho que ver con todo esto, y sobre todo con las fibras musculares, ¿no? Que estaban comentando recién. No, lo único que tengo que ver es compartir las dudas. Por supuesto que lo estructural siempre le damos importancia, pero ¿cuántas variantes normales hay de inserción del músculo papilar, del número de cuerdas? Por eso es importante diagnosticarlo y ver si realmente tiene diagnosticar la arritmia, ver si tiene un trastorno del músculo papilar y después ver si lo que a mí más me cuesta es encontrar el punto de partida de esa arritmia. No trabajamos con electrofisiólogos al lado nuestro y en muchos pacientes que tienen extrasístoles ventriculares durante el ejercicio, que lo vemos bastante seguido, nos quedamos con la duda cuál es el verdadero origen. He visto algunos pacientes con disyunción del anillo mitral
y evidentemente la asociación de una válvula mixomatosa, arritmia y disyunción, que es muy fácil de diagnosticar por ecocardiografía, es una aproximación, pero bueno, tampoco, también eso lo sabemos retrospectivamente cuando el paciente hace síntomas, tiene muerte súbita o tiene familiares que tienen el mismo problema. O sea, eh, yo felicito por la curiosidad de Santiago y de Paz que están introduciéndonos en este tema. Yo tengo una pregunta. La fibrosis, que se la ha asociado mucho del músculo papilar o de otras estructuras, como sustrato arritmogénico. Y en muchos pacientes no se ve fibrosis con gadolinio ni con el strain. Y hoy se le está dando mucha importancia al volumen extracelular. Entonces mi pregunta es, a todo paciente que tiene arritmia que parece maligna, ¿tenemos que pedirle una resonancia? Me parece que sí. Pero además debemos pedirle que hagan contraste con gadolinio, me parece que sí. Pero también tenemos que pedirle, y esa es mi pregunta, un T1 mapping y una categorización, porque se dice que el volumen extracelular más de 35% es el que puede predecir arritmias malignas más que la fracción de eyección, y por lo menos en los últimos trabajos, y el gadolinio. Mi pregunta es, ¿debemos pedir sistemáticamente todos estos estudios? La realidad es que es un poco a lo que yo me refería al principio, ¿no? Cuando decía que por default los electrofisiólogos nos piden una resonancia para valorar si hay realce tardío con gadolinio, y la verdad es que la mayoría de estos pacientes no tiene realce tardío con gadolinio. Entonces, con el realce tardío ya nos estamos quedando cortos. Y seguro hay que pedir y hay que intentar hacer donde haya técnicas de mapeo paramétrico, ¿no? De las cuales estamos hablando, que es el mapping T1 sobre todo. Ahora, lo que yo digo y me pregunto un poco es, en estos pacientes donde tienen tanto trabeculado, ¿no? Y tantas conexiones, es difícil que por ahí lo que esté aumentado sea el volumen extracelular y que nosotros realmente lo podamos medir en el mapping, porque el grosor del miocardio que realmente está compactado no es tal y por ahí no es el que está involucrado en los mecanismos de la arritmia. Pero me parece que es una pregunta que justamente nos estamos haciendo. Uno empieza por el realce tardío y ahora va más allá, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Pero me parece que es interesantísimo, por eso yo lo mencioné al principio y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las técnicas de mapeo paramétrico en resonancia cada vez las tenemos que usar más, y también me parece que es muy criterioso lo que está diciendo el doctor Lowenstein de... Esto es una cuestión de descripción. No tenemos idea todavía del impacto, ¿no? De describir estas cosas, el impacto clínico de describir estas cosas. Estamos empezando al revés, estamos empezando en pacientes que ya tienen una arritmia, unas arritmias algunas malignas, ¿verdad? Y la carga de arritmia alta, para buscarle la explicación a esas arritmias. No debemos enfermar a nuestros pacientes, debemos utilizar las técnicas de imágenes de manera apropiada para enriquecer el diagnóstico de determinados pacientes. Pero no debemos decir, bueno, todo paciente que nosotros le encontramos más trabeculado, todo paciente necesariamente está enfermo o va a desarrollar esa arritmia, porque no lo sabemos. Tampoco tenemos un punto de corte de volumen extracelular en este tipo de pacientes para decir que está aumentado o no y que realmente está asociado con las arritmias. Creo que si ir un poco más allá es hacia dónde vamos en todo esto. En medicina cada vez estamos hilando más finito, ¿no? De hecho, por eso pasamos en la resonancia, el ejemplo es este, o sea, de la fibrosis focal a la fibrosis difusa, al aumento del volumen extracelular. Así que me parece que es una discusión interesantísima y me parece que es hacia dónde vamos totalmente. El trabajo que ustedes mostraron, el trabajo de España, es el trabajo de Araceli, nuestra madrina, por otra parte, que va a estar en una de las charlas que vamos a hacer. Y yo justamente hablé con ella, hablamos con Jorge, con ella, porque tenemos un chat en conjunto con ella, y lo que dijimos fue que ese trabajo es un antes y un después, búsquenlo, son un antes y un después. Es más, si no se los podemos dar nosotros, porque creo que es libre, es free, ¿no? Me parece que es free. Un antes y un después en cuanto a las arritmias en atletas. 6.900 atletas de altísimo rendimiento, no los que juegan después, de alto rendimiento significa los que van a las Olimpiadas, los seleccionados de España, que pasan todos por el Consejo Superior de Madrid,
6.700 desde el 98 hasta hoy con Holter, que no midieron a todos, por supuesto, midieron a los que tenían síntomas, a los que tenían algo, que es un 10% de todos esos, y hay una casuística fantástica. Y lo que encontraron ahí, que lo que decías vos, Santiago, que que lo que más encontraron fue insuficiencia mitral, y que tiene que ver quizás con el remodelamiento de lo que sería el anillo mitral en pacientes que remodelan excéntricamente por el deporte en sí mismo. Estamos hablando de gente que hace deporte profesional y que se dedica nada más que a esto, no es recreativo. Lo cual seguramente el remodelamiento global del ventrículo izquierdo era una insuficiencia mitral funcional, porque la válvula es normal y porque lo que se agranda es el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Otra cosa que quería decir, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, uno se imagina el tracto de salida del ventrículo izquierdo desde el eco como que siempre dentro, como que es una cosa, no es así. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es solamente el septum interventricular. Cuando uno ve un chanchito se da cuenta enseguida que uno saca la valva anterior y lo único que hay es la curva del septum nada más. Nada más que eso. O sea que es muy difícil, seguramente, decir de dónde viene la extrasístole. Tracto de salida, siempre decimos del lado derecho. ¿Qué sé yo? Entiendo, y más cuando llegás, como decís vos, a la raíz de aorta, donde peor todavía se ve mucho menos. Bien. Bueno, otra pregunta más. Las fibras que vos dijiste algo de las fibras del músculo papilar que son distintas a la pared, y puede ser que hayas dicho esto, Santiago. ¿Lo Sí. puedes explicar de vuelta, que está Jorge acá? En realidad, lo que se ve en histología con el músculo papilar es que la dirección, la orientación de las fibras difiere en su inserción con la dirección de las fibras de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero a su vez, estas fibras son una especie de entrelazado entre miocardio y tejido de la red de Purkinje, ¿no? Es decir, tejido especializado. Y justamente este entrelazado de fibras es lo que le da una mayor posibilidad en estos casos de generar anisotropías, es decir, de que el impulso eléctrico encuentre obstáculos de conducción en sentido transversal versus longitudinal, más frecuentemente que en otras áreas del corazón, ¿no? Más que nada por la dirección de las fibras. En una época esto se le atribuía a que los posibles mecanismos al inicio de la descripción de las arritmias de los músculos papilares, los posibles mecanismos implicados sean reentrantes. Lo que pasa que lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos descubriendo es que dentro de lo que son las características de presentación clínicas de estas arritmias, se exhiben básicamente todo el abanico de mecanismos arritmogénicos, diferentes tipos de actividad gatillada, automatismo normal y reentrada, están todos presentes en su mayoría de forma combinada en las formas más complejas, no tanto en las formas menos complejas o no complejas, ¿no? Por lo cual es importante tener esto presente, lo que decís vos, Martín, respecto a las fibras, porque no siempre se trata de decir, ok, los mecanismos de las arritmias del músculo papilar son reentrantes o son automáticos. Uno de los riesgos grandes que tiene la medicina es la sobresimplificación. En realidad es una evaluación permanente de los pacientes que tenemos que estar haciendo y no dormirnos sobre conceptos que se instauraron inicialmente y ahí quedaron. Yo creo que la investigación que hay sobre las arritmias de los músculos papilares, por lo menos del lado de la electrofisiología, está toda muy abocada a lo que son resultados de ablación y no tenemos idea de lo que es el sustrato anatómico, la implicancia clínica, los riesgos, los mecanismos. O sea, creo que tenemos muchísimo para investigar todavía, creo que tenemos mucho para aprender. Y esto que vos mencionás es clave dentro del aprendizaje. No, fíjate, y fíjate una cosa también, Santiago, que estabas hablando recién, ¿no? Del tema de la fibra. Todo lo que está en el corazón tiene un porqué. Si uno empieza a hacer filosofía y preguntarse por qué la válvula mitral tiene la forma que tiene, lo hemos dicho en curso de acá, por qué la pulmonar tiene velos simétricos y la tricúspide son 3 velos que ninguno tiene que ver con ninguno. Entonces, ¿por qué? En la evolución del corazón nuestro, de los gatos, de los perros, pues es igual, increíblemente, es muy parecido. Hemos visto que todo es por algo. Entonces, ¿por qué los músculos papilares tienen una red intrínseca de Purkinje tan fuerte versus la pared lateral del ventrículo, suponete? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función de eso? Bueno,
Yo no sé si hay un rol o es más ligado a un problema a eso, porque muchas veces he visto estos electrogramas de Purkinje que mostraba en la presentación, los he visto hasta dentro de la cabeza del músculo papilar, es decir, donde se insertan las cuerdas tendinosas. Y uno pensaría, ¿qué hace el tejido de Purkinje ahí arriba? O sea, tan distal. ¿Por qué? La única razón o la única razón que veo para que eso esté ahí es solamente para que sea más arritmogénico ese músculo papilar. No le veo otra razón. Las fibras de Purkinje son extremadamente sensibles, extremadamente proarritmogénicas, y no son las más proarritmogénicas que hay en el corazón. Eh, por algo es tan ¿Dónde hay frecuente. más fibra de Purkinje en el corazón? Si vos me decís, ¿cuáles son las áreas donde hay más fibras? Además de Las los áreas músculos. donde más fibras son supuestamente en las bases de ambos músculos papilares, que son donde las dos semirramas se bifurcan y generan las dos redes. En el ventrículo derecho, en realidad, es un poco diferente porque la rama derecha se hace más subendocárdica en lo que es el músculo papilar septal, y después se vuelve a hacer un trayecto penetrante al discurrir por la banda moderadora, y una vez que la banda moderadora llega a la pared lateral e inferior del ventrículo derecho, ahí desarrolla la otra red de Purkinje, que también se llegan hasta los apex, ¿no? Entonces esas son áreas que son extremadamente propensas al desarrollo de arritmias. Cuando uno ve arritmias originadas en el ventrículo, corazones normales y arritmias con imagen de bloqueo de rama derecha, no tengan duda de que va a estar relacionado a los músculos papilares, la red de Purkinje o el anillo mitral. O sea, son ultra frecuentes de ver. Y cuando son en el ventrículo, las del ventrículo derecho son considerablemente, en términos de prevalencia, son excepcionales. Si estoy hablando de que tenemos alrededor de una corte de 110, 120 pacientes, donde estamos subseleccionando 80 pacientes con arritmia de los músculos papilares, las de los músculos papilares, perdón, del ventrículo izquierdo, las del ventrículo derecho, creo que mi casuística no llega a 10, o sea que es considerablemente menor. Esa respuesta de por qué todavía no la tengo, pero sí sé que la red de Purkinje es mucho más prominente en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y sumémosle el hecho de los espesores de la pared ventricular y las presiones y las diferencias de presiones que hay entre uno y otro, y posiblemente tenga que ver, hay una cuestión mecánica implicada, y como decía, el riesgo de la sobresimplificación en medicina es que seguramente de lo que estemos pensando haya 10 variables más que no estamos considerando. La consistencia del músculo papilar cuando vos lo palpás es diferente a la consistencia de la pared ventricular. La consistencia del músculo papilar, y sin formol, sin ponerle nada, sacando bien fresco, sacás bien fresco el corazón, por lo menos, insisto, estoy trabajando en chanchos, lo tocas y es absolutamente diferente a la pared, y eso es muy notorio también. ¿Tenemos preguntas antes de pasar al caso final? Sí, hay una pregunta que también está relacionada quizás con el caso final, pero ¿qué harían con un deportista de elite donde se le hace ecoestrés, no tiene valvulopatía mitral, la reso normal, negativo para isquemia, todo bien, pero tiene extrasístoles ventriculares frecuentes? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan ustedes, los dos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es primero ver en qué etapa tiene extrasístoles, si eso es en la recuperación, si es durante el esfuerzo, si es al inicio y después borra durante el máximo esfuerzo. Eso es información extremadamente relevante. Y lo otro es seguir el estudio por Holter, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que ver, veíamos en el estudio español que 40% de los pacientes con síntomas tienen extrasístoles ventriculares. Así que es un hallazgo relativamente frecuente en aquellos que tienen síntomas. Hay que ver la carga. Es importantísimo ver qué porcentaje de extrasístoles ventriculares tienen 24 horas para ver si está en riesgo de desarrollar una miocardiopatía inducida por extrasístoles o no, ¿no? Sobre todo en alguien que es deportista de elite, ¿no? Ahí ya uno, si está sobrepasando esos umbrales, ese 24%, porque asumimos que no tiene cardiopatía de base, tenemos que tomar alguna actitud terapéutica para reducir esa carga. Así que, ¿en qué momento la ergometría las hace? Si tiene formas espontáneas y cuantificar la carga es lo primero que debería hacer uno, y después moverse para los estudios anatómicos y funcionales. Bien. Martíncho.
¿Viste alguna pregunta para hacer? No, simplemente un comentario que nos hace Carlos Edwin desde Medellín, Colombia. Dice, creo que los protocolos de resonancia magnética deben estar optimizados para que el médico tratante no necesite pedir las secuencias. Basta con una buena historia clínica y un diagnóstico presuntivo. Dice, hoy casi todas las máquinas tienen T1 y T2, pero bueno, no es esta realidad, ¿no? Bueno, Igual, eso es lo que decía Miguel Bustamante Labarta en su momento. Sí, ¿quién pide el ecoestrés? O sea, el médico de cabecera pide un test funcional. Ok, pero ¿quién elige que dobutamina, dipiridiamol, una prueba de esfuerzo en bicicleta, en banda, con qué? ¿Quién lo hace? Bueno, igual, quizás el que esté a cargo del estudio es el más indicado para hacer, ¿no? no, igual en la resonancia para mí es así. De hecho, o sea, la resonancia debe responder la pregunta clínica. O sea, con todas las herramientas que tenga. O sea, si yo en mi resonador, todas las secuencias que puedan ayudar a responder la pregunta clínica, es así. De hecho, es verdad. De hecho, a mí me pone nerviosa cuando el médico que pide la resonancia dice, hacer tal secuencia, tal secuencia, tal secuencia. O sea, la secuencia, nosotros justamente tenemos un protocolo adaptado a responder la pregunta clínica, así que estoy completamente de acuerdo. Lo que me parece que decía el doctor Lowenstein no es que el médico indique, sino que los protocolos de resonancia impliquen eso para responder la pregunta clínica. La respuesta clínica está muy bien, está bien. Igual, eso lo podemos discutir cuando le hablo de la resonancia dirigida por eco, que es otro tema, otra charla. Bueno, vamos a ver el caso. ¿Alguien tiene algo más para decir? Vamos a ver el caso. Bien. Lo voy a compartir la pantalla. Recién, esta es un caso de una chica joven y le voy a pedir a Santiago que nos diga qué le parece que tiene este electrocardiograma. Bueno, la realidad es que uno ve este electro y claramente no es un electro normal, da un poco de miedo ver el hecho de que haya un supradesnivel del ST que afecta predominantemente de B3 a B6, predominantemente la cara lateral. No veo una buena derivación para ver prolongación del QT es B5, no lo veo prolongado, pero si uno ve la cara inferior tiene una onda U prominente que si vemos solo D3, que por suerte no lo es, pero si uno se focaliza solo en D3, pareciera ser un síndrome de QT prolongado tipo 2, ¿no? Con esas ondas T bífidas. ¿Vos la onda U la tomás dentro de la media de QT? Bueno, en realidad no hay que ver solo una derivación, porque si ven el resto de las derivaciones, se ve que la onda U ya pierde en función a, si ves D2, por ejemplo, ves que la onda U pierde en función a la T, ¿no? Y en realidad, para hablar de un QT tipo 2, las mejores derivaciones para verlo son D2 y B5, pero en B5 no se ve onda U tan marcada, o sea, B6 muestra una onda U muy leve, pero acá en D3 la muestra muy marcada, ¿no? En la cara inferior. Y en todo caso en B5 ves un QT corto, ¿no? Más que largo. Bueno, no, está, sí, no es tan corto. Para hablar de QT corto deberíamos hablar a menos de 260 milisegundos y no sé si llega a eso. Lo que sí es que posiblemente si es una persona joven, acá lo primero que pensaría, obviamente hay que contextualizar este electro, pero uno podría pensar en un síndrome de repolarización precoz, tiene onda de Osborn, el punto J elevado, tiene ondas U marcadas en cara inferior. ¿Por qué resalto el tema de las ondas U y la repolarización precoz? La repolarización precoz, ustedes saben que siempre se le ha dado ese valor de benigno, pero en realidad son las formas que afectan a B1 desde B1 a B3. La repolarización precoz lateral o inferior generalmente está asociada con mayor riesgo de muerte súbita, y ahí entramos en lo que son los J-wave syndromes, o sea, los síndromes del punto J elevado, donde vamos a tener las canalopatías involucradas también, ¿no? Claro. Mirando esto, ¿vos podés decir que es una canalopatía o cuál podría llegar a ser? Mirando el electro. No, mira, no me aventuraría a decir qué tipo de canalopatía es. Sí, diría que estamos dentro de los síndromes del punto J elevado, que tiene una repolarización precoz que no parece ser benigna y que tiene una onda U prominente en la cara inferior, ¿no? O sea, decir síndrome de QT prolongado tipo 2 solo mirando la derivación 3
no me animaría a decirlo, por lo menos ya ahora, ¿no? Solo en el electro. Ok, si yo te digo que tiene un eco normal, una prueba de esfuerzo normal y una resonancia normal, ¿le firmás el apto para una maratón? Bueno, en teoría uno a este electro con un eco normal, una ergometría normal, asintomática, la estudiaría un poco más, por ahí hacerle un holter, pero la realidad es que es una pregunta difícil, pero sí, uno diría, ok, Y yo te digo que tuvo una muerte súbita y fue reanimada, y te diría que voy a buscar el electro que firmé y lo tiro a la basura. y que ha hecho varias maratones previamente y que no, nunca le pasó absolutamente nada, y que después Bueno, de varias mirá, maratones, ser deportista a los 38 años, mujer, tuvo una muerte súbita, realmente con eco normal, coronarias normales, resonancia normal, todo normal, absolutamente normal. Y que bueno, obviamente mirando esto, claro, ahora es fácil porque tenemos el diario del lunes, ¿no? sí. Pero uno se encuentra con apto físico para firmar, y encuentra onda U, encuentra cosas, y bueno, eco normal, prueba de esfuerzo normal y demás, y sin embargo, esta persona tuvo una muerte súbita al final de una maratón, en el cual también hay, como diría nuestra madrina Araceli, un descalabro hemodinámico en las maratones largas, ¿no? A partir del kilómetro 30 hay un descalabro metabólico interno, hay que ver qué descalabro metabólico interno tuvo para que justamente en este momento haga esta arritmia con este electro, ¿no? Mira, Martín, yo en función de eso me parece muy interesante lo que planteás por muchas razones. Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos incómodos cuando firmamos un apto físico por encontrar estas cosas y porque sabemos en realidad que si bien uno no tiene antecedentes, está sintomático, en realidad estos cuadros de repolarización precoz que no son de B1 a B3 y se asocian con un mayor riesgo. Ahora, no necesariamente puede hacerlo en la actividad física esto. Si uno toma el síndrome de QT prolongado dentro de los J-Wave syndromes, va a ver que en realidad el tipo 1 es el único que son los típicos que se mueren haciendo natación, pero el tipo 3, por ejemplo, se mueren durmiendo en situaciones de bradicardia, ¿no? Y el tipo 2 lo hacen ante estímulos sonoros, con lo cual es muy complejo la situación esta. Y después, a lo otro que te quería comentar, yo creo que ningún cardiólogo debería estar o debería tener la obligación de firmar un apto para una maratón, cuando una maratón es una situación absoluta, no es una situación de realizar actividad física saludable, es una situación de exponer al extremo absoluto. Es como que yo le dé un apto físico para hacer escalada en solo, sin cuerda, a una persona, y en realidad eso es una locura, pero bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan, va a riesgo del consumidor, ¿no? Lo dice quien corrió un par de maratones, ¿no? Claramente. Sí. No, todos corremos, yo sigo corriendo, yo soy un defensor del deporte moderado a esta edad en forma entusiasta y diario, o sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del deporte extremo, la ultramaratón, el Ironman, hay una carrera non-stop en Bariloche, son 100 kilómetros sin parar de noche. Y bueno, después me dicen que se va a morir alguien, y se va a morir seguramente, y va a ser así. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo con el apto físico y también estamos de acuerdo con firmar un apto físico y tener un año de garantía. ¿Un año de qué garantía? Yo lo vengo diciendo ya hace rato. ¿Qué es eso? No, venía dentro de un año. ¿Qué sé yo qué pasa dentro de 2 meses con tu inflamación y con tus coronarias, con tu plaquita chiquitita que tenés proximal en la DEA? ¿Qué sé yo? Así que bueno, fantástico. Bueno, Jorge, ¿vos tenés alguna pregunta más para hacer? Ana, Martín, estamos cerca ya del horario final. El caso no voy a decir de quién es, por respeto a la persona que fue, pero es reciente. Muy reciente. Muy reciente. No, El solo caso que vamos a ver. agradecer, nos introducimos gracias a Santiago y Paz en un mundo casi esotérico para los que hacemos ecocardiografía, ecoestrés. Es difícil, hay más dudas que respuestas, pero bueno, con ese nivel de curiosidad que tienen quienes nos enseñaron hoy, seguramente nosotros seguiremos aprendiendo y bueno, las dudas de muchos creo que compartimos acá, nos quedamos un poco más tranquilos cuando todos tenemos dudas. Es un mundo muy, muy, muy complejo. Desde que una extrasístole puede matar a una persona con un corazón casi normal, hasta aquel que tiene fracción de eyección 20%
y nos saluda todas las mañanas. Así que hay tanta diversidad que realmente es muy difícil generalizar y, como decía Santiago, simplificar. Es un mundo complejo que estamos aprendiendo. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más? Analía, Martín, ¿no? No, quizás, a ver, me parece que al caso que íbamos, que de una persona que preguntó, el caso que te pregunté, Santiago, quizás el holter ese se podría hacer porque nunca llegamos con las pruebas de esfuerzo generalmente al esfuerzo que las personas hacen en el alto rendimiento, pero quizás hacer un holter uno de los días de entrenamiento, algo que se parezca más a la realidad, ¿no? Y contar ese holter, no el de la ergometría quizás que le hacemos en el consultorio, que muchas veces no los podemos llevar a una carga suficiente. Sí, sí, bueno, es el tema de las cargas que uno lleva en la ergometría convencional, y para cerrar también en la clase, y lo estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo personalmente es un protocolo convencional, y después inicio un protocolo que no es que es absolutamente anticonvencional, y tiene que ver con llevarlo al extremo del paciente que está haciendo deporte. Bien, algo más entonces, si no, Santiago y Paz, ¿ustedes quieren comentar algo más? Y terminamos. Una No, cosita, una pregunta interesante. Esta persona que tuvo muerte súbita, Santiago, debería tener CDI por guías, es así, aunque tenga corazón estructuralmente sano y normal. es una muerte súbita reanimada y Ok, sí, te la pregunta que te reconoce. hago es, ¿quiere seguir corriendo maratón? ¿Puede seguir corriendo con el CDI puesto? Va a ser mejor que sin el CDI seguramente. El tema es que yo lo que haría es llegar a un diagnóstico, ¿no? De si esta repolarización precoz es en función de qué, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que después tenga una mutación que corresponda con un Genética, long entonces, COVID tipo 1, la porque si parte es así genética. no puede hacer actividad física, o si no va a hacer actividad física y va a tener descargas del CDI, y descarga sucesiva del CDI también implica daño micárdico directo, ¿no? Pero además, digamos, estamos contemplando que el CDI es una terapéutica 100% efectiva, llega a tener una taquicardia ventrícula que el CDI no la puede revertir y estamos en un problema ahí también. Por eso es que las guías recomiendan que pese al CDI en muchas situaciones específicas, no hagan actividad física que contemple más que el esfuerzo de hacer bowling. Eso es así y está escrito en las guías. ¿Más de esfuerzo, perdón? ¿No escuché? Más del esfuerzo implicado en una actividad como el bowling. Ah, Eso es lo que se bowling. le... Eso está así descrito en la guía, es gracioso, pero sí. No, y una cosa corta de eso, que estás hablando vos, que no lo mencionamos acá, pero el tema de la utilización ya hoy en día del test genético, o sea, o sea, de mapear las mutaciones que pueden tener relación con esto, porque la realidad, bueno, sí, siguiendo hablando de las arritmias, para no irme a otras miocardiopatías, hemos visto pacientes con arritmias ventriculares complejas, corazones estructuralmente normales por lo evaluable por nosotros, y que en realidad, por ejemplo, la mutación de la laminina, que se empieza manifestando por anomalías, directamente, o sea, por arritmias, y más tardíamente hacen anomalías estructurales, miocardiopatías, etc. Entonces, la realidad es que un paciente con arritmia ventricular compleja, yo diría que debería tener, ¿no?, un test genético hoy en día. Por supuesto. Bueno, lo más importante de una clase no es lo que uno aprende, sino lo más importante es lo que nos abre la cabeza, lo que nos hace pensar. Lo cual yo creo que hoy nos vamos todos con la cabeza llena de preguntas y de cosas. El laberinto del ventrículo izquierdo, me encantó esa frase. El laberinto del ventrículo izquierdo, Jorge, es una frase que me parece que a vos te va bien cuando estás charlando de fibras longitudinales, transversales, y ese laberinto del ventrículo izquierdo y el laberinto del corazón, de las fibras. Me parece que nos vamos con la cabeza abierta, pensando un montón de cosas, y realmente los felicito por lo que están haciendo, por lo que nos están encarando, por el puente que hicieron entre la imagen cardíaca y la ritmología, y que tanto nos angustia cuando estamos frente a un paciente que le pasa eso. Así que, bueno, no será la última que hagan, y realmente mil gracias por estar acá. Gracias, y nos vemos el próximo miércoles, Martín, con la clase de cámara de lechas. Jorge, gracias por estar como todos los miércoles. Chao, gente. Buenas noches. Entonces, hasta el Un miércoles que placer. viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.